Hola, ¿cómo les va? En nuestro encuentro anterior comenzamos a desarrollar la unidad 1 y nuestro primer tema fue la premodernidad, este extenso periodo de tiempo previo a la Edad Moderna. Y nuestro primer tema fue la Edad Antigua, la primera edad de la historia. Y yo les contaba cómo en la antigüedad eh, se produjo una fuerte tensión entre mito y filosofía, rivales podríamos decir en la configuración de una cosmovisión, una visión del mundo que explique el origen y el funcionamiento de las cosas, del todo, del universo. También les contaba cómo hacia fines de la antigüedad, en el siglo III después de Cristo, ante un imperio romano de Occidente en decadencia, diversos pueblos llamados pueblos bárbaros, por ejemplo, los germanos, los eslavos, los vándalos, los hunos, comenzaron a traspasar los límites del imperio y a ocupar territorios. Era una época muy difícil para los pobladores del imperio que debían soportar las invasiones y violencia de los pueblos bárbaros, incluso de los mismos soldados de ese imperio alicaído y en decadencia, las pestes, las hambrunas, una época difícil. En el año 476, como les comentaba, cae definitivamente el Imperio Romano y continúa la ocupación del territorio, un territorio que ahora está vacío de cualquier tipo de institucionalidad, esa tierra liberada, para decirlo de alguna forma, y que comienza a ser ocupado por estos diversos pueblos. Y se va conformando de esta manera entonces un nuevo orden, como les decía, un nuevo orden político, económico, social, religioso, que va a tener características muy particulares y muy diferentes a la antigüedad. Este, este sistema, este nuevo orden, es llamado feudalismo o sistema feudal. ¿Cuáles son los actores principales de este sistema? Bien, en primer lugar debo nombrar a la nobleza, a los señores feudales, que eran de quienes ocupaban un gran territorio, se habían adueñado de un gran territorio, y los señores feudales solían hacer acuerdos con nobles también y guerreros también, denominados vasallos. Y este acuerdo consistía en otorgarles un territorio a los efectos de que se hagan cargo, que lo cuiden, ¿m? Y además que le paguen una especie de tributo. Tanto los señores feudales como sus vasallos eran parte, como les decía, de la nobleza. Estaban también los siervos. Los siervos era gente muy pobre, gente muy humilde, que a cambio de protección y de poder vivir dentro de los límites de la ciudad o de la comunidad, trabajaban para el vasallo o para el señor feudal y rindiéndole un tributo. Es decir, lo que ellos trabajaban apenas les alcanzaba para la subsistencia y para pagar este tributo. Por supuesto, esta relación entre siervos y vasallos o señores feudales no era una relación de pares en lo absoluto, aunque, debo aclarar, los siervos, si bien vivían sojuzgados, esa es la verdad, el poder del señor, no eran esclavos. La esclavitud culminó con la antigüedad. Además de los señores, vasallos y siervos, otro actor muy importante era la iglesia y los hombres de la iglesia, que tenían un gran poder. La iglesia era totalmente funcional al poder de la nobleza, ya que reconocía y pregonaba que el poder del señor feudal provenía directamente de Dios y por lo tanto era hereditario. ¿Mm? Este era el modo como funcionaba este sistema. La iglesia tiene un papel preponderante, importante, no solo porque sostiene el poder de la nobleza, sino porque contribuye claramente a la construcción de una cosmovisión. ¿Mm? Eh, Así como en la antigüedad esta perspectiva de las cosas y de la vida estaba asignada, como decíamos, por el mito, acá en la Edad Media esa perspectiva eh,
se construye a partir de la creencia de un único Dios, un Dios todopoderoso, pero fundamentalmente además por el temor a ese Dios. La idea era que el hombre, la mujer en la tierra debía tener una vida virtuosa para ganarse el cielo, para ganarse la felicidad. Es decir, la idea de felicidad en la Edad Media no está ubicada en la vida terrena, sino que se la vislumbra como premio para la vida en el paraíso después de la muerte. Este temor a Dios se percibe claramente en el arte de la Edad Media. Si ustedes observan los escritos, observan pinturas, bajorrelieves, van a ver escenas inquietantes, escenas, yo diría hasta morbosas, violentas, acerca de los castigos que reciben los pecadores, los castigos en el purgatorio, los castigos en el infierno. ¿Mm? Eh, pero esta forma de entender las cosas y la vida, este, además tenía elementos sobrenaturales como la brujería, como la alquimia, la magia. Realmente vivían en en un mundo fantástico que encuadraba, de que les daba una mirada sobre el funcionamiento de las cosas, sobre la vida y sobre la muerte. En la Edad Media, por ejemplo, para ilustrarlos, ya en el siglo XIII se instituye la Inquisición, que es una institución de la Iglesia, los efectos de perseguir, de justiciar a las brujas. Inicialmente la idea era perseguir a mujeres brujas, pero luego se amplió a mujeres y hombres este, que participaran de actividades de brujerías o que de algún modo hubieran ofendido a la Iglesia. Y estos juicios tenían realmente torturas muy graves. Ustedes saben que en el caso de las brujas eran quemadas en una hoguera, quemadas vivas, con la consigna siempre de que si realmente eran inocentes, Dios las iba a salvar. Bueno, resultó que Dios no salvó a ninguna. Pero además había torturas muy refinadas. El sarcófago con pinches internos. Entonces a una persona viva la metían en ese sarcófago. O el potro, en donde se estiraban los miembros de una persona lentamente hasta que se quedara desmembrado. ¿Mm? Eh, Estas cosas sucedían en la Edad Media y muchas de ellas en nombre de Dios. En la Edad Media, así como en la antigüedad se produjo, les contaba yo, una fuerte tensión entre filosofía y mito, se plantea acá en la Edad Media una fuerte tensión entre filosofía que ha continuado creciendo en ese camino iniciado en la antigüedad y la religión, el cristianismo, una vez más rivales en esto de la construcción de una cosmovisión, de una forma de entender el origen y el funcionamiento de las cosas. Para la religión, todas las respuestas en última instancia a todas las preguntas que nos hacemos está en Dios y en la palabra de Dios. Yo les voy a leer un párrafo corto para que entiendan, ¿no? Que creo que ilustra adecuadamente esta tensión entre filosofía y religión. Se refiere a un santo, San Pedro Damián. Decía San Pedro Damián, lo único importante es procurarse la salvación. La manera más segura de salvarse es hacerse monje. El problema consiste, pues, en saber si un monje necesita de la filosofía. De ninguna manera. Lo que el hombre debe saber para salvarse está contenido en las Escrituras, se refiere a la Biblia. El monje deberá, por tanto, conocerlas y practicarlas. Y continúa más adelante. Platón escruta los secretos de la misteriosa naturaleza, fija los límites al orbe de los planetas y calcula el curso de los astros. Se está refiriendo a distintos filósofos. Lo rechazo con desdén.
Pitágoras divide en latitudes la esfera terrestre, lo menosprecio. Euclides se preocupa de los complicados problemas de las figuras geométricas, lo ignoro igualmente. Y así continúa. Luego dice, si la filosofía hubiese sido necesaria para la salvación de los hombres, Dios hubiera enviado filósofos para convertirlos. Pero ha enviado pescadores, y pescadores sencillos. Y lo último que les leo, ¿de dónde viene, pues, la filosofía? Dice San Pedro Damián. Es una invención del diablo. Bueno, ¿no? Les dije, estas palabras de San Pedro Damián creo que pintan, ¿no? Si bien es bastante extremo, San Pedro Damián pinta esta tensión entre cristianismo y filosofía. En la Edad Media, entre el siglo XI y el siglo XIII, XIV, se crearon 52 universidades, 29 de fundación papal y las otras 23 de fundación real. Estas primeras universidades estuvieron orientadas a la formación en medicina, en derecho y en teología. Había una enseñanza básica inicial, llamada artes liberales. Se les llamaba artes liberales, miren qué curioso, porque eran estudios, ¿no?, que alimentaban el espíritu, la mente, y que no tenían nada que ver con los trabajos manuales, por ejemplo, las artesanías o la agricultura, que eran considerados trabajos mecánicos y viles, menores. Entonces las artes liberales se llamaban así porque liberaban de esos trabajos menores. En las artes liberales existía el trivium porque eran tres: la gramática, la retórica y la lógica, y el quadrivium, cuatro: aritmética, geometría, astronomía y música. Y luego continúan los estudios ya más específicos orientados a medicina, derecho, a, a teología. Eh, Podríamos decir que de un modo bastante simultáneo con las universidades, se generó un movimiento muy importante en la Edad Media llamado escolástica. La escolástica lo que intentaba era cierto compromiso, a diferencia de San Pedro Damián, entre la razón y la fe. Trataban de conjugar razón y fe, y en algún punto trataban de llegar a conclusiones razonadas acerca de los principios de la fe. Em, por supuesto que en última instancia, de haber algún tipo de conflicto, la última palabra siempre la tenía la fe, y particularmente la palabra de Dios, consignada en la Biblia, ¿no? Una de las sentencias de la escolástica es que la filosofía es esclava de la fe. Un representante importante de la escolástica fue Santo Tomás. Santo Tomás, fíjense, él intenta demostrar la existencia de Dios razonadamente. Qué interesante. Conjugando, como digo, la fe con la razón. Les voy a leer un pequeñísimo párrafo de Santo Tomás para que entiendan lo que digo. Dice Santo Tomás, la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. Les voy a leer la quinta. No sé si la van a entender totalmente en palabras de Santo Tomás, yo después les voy a dar un ejemplo. La quinta, dice Santo Tomás, se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionalmente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. Esta es la quinta prueba.
¿Qué nos está diciendo Santo Tomás? Dice, hay cosas naturales. Por ejemplo, los árboles, digo yo, que parece que tuvieran una intención, que obraran con un fin. Los árboles, en invierno, pierden sus hojas, diríamos, sueltan sus hojas, y lo hacen para protegerse del frío, cerrar todos sus conductos y de ese modo sobrevivir. Es como si lo estuvieran pensando y todos deciden perder las hojas. Y luego todos deciden en la primavera, ¿m? Cronometradamente, brotar, ¿m? Ante el cambio de clima. Parece realmente una decisión tomada a los efectos de sobrevivir año tras año. Eh, Sin embargo, el árbol no piensa, no puede decidir. Por lo tanto, dice Santo Tomás, hay un ser superior que piensa por ellos y que los dirige a un fin, a una finalidad. Él toma la imagen como el arquero con la flecha. La flecha no piensa nada, da en el blanco porque es el arquero el que la dirige. Bueno, esta es la imagen que utiliza. Dios es el que piensa, Dios es el que pone la inteligencia en las cosas de la naturaleza. ¿Mm? Y esta es una prueba para él de su existencia. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes hablar a personas maravilladas por lo que sucede en la naturaleza y argumentar la naturaleza es muy sabia? Bueno, esa sabiduría la asigna Santo Tomás a Dios. Yo podría intentar otra explicación, no por pretender que sea correcta, sino diferente a este comportamiento de la naturaleza, pero no lo vamos a hacer ahora. En todo caso, lo vamos a dejar para nuestros debates de la unidad 2. Bien, eh, ya en el siglo XI, diría yo, recuerden que en el siglo XV es cuando termina la Edad Media, en el siglo XI comienzan a darse ciertas mejoras que hoy llamaríamos tecnológicas, ¿no? En la agricultura. Se inventa el molino de viento para extraer agua, las acequias para transportar agua y construir sistemas de riego. Comienzan a diseñarse otro tipo de arneses para los animales que permiten un mejor tiro. Se comienzan a reemplazar en las herramientas las piezas de madera por piezas de hierro. Y estos cambios, que pueden parecer menores, tuvieron un impacto muy importante en la producción misma. Comenzó a producirse más. Por ejemplo, ya desde el siglo XI, ya no hay hambrunas en Europa occidental, no hay hambrunas debido a estos adelantos. Las hambrunas eran muy comunes, ¿no? Porque era tan precario el modo de producción que apenas alcanzaba para sobrevivir. Y si algo fallaba, por ejemplo, había sequía o sucedía algo parecido, simplemente no se cosechaba o no se cosechaba suficiente y no había que llevarse a la boca. La gente se moría de hambre. Bueno, con estos adelantos, como les decía, a partir del siglo XI, ya no hay hambrunas en Europa. Estos avances entonces y este aumento en la producción se tradujo en excesos de producción, digamos. Y de este modo, los siervos que vivían en los límites de la ciudad del Señor le pagaban al Señor con su producción, pero les sobraba producción. Y de este modo comenzaron a salir de los límites del señor feudal para intercambiar y comerciar, comenzar a comerciar esos excedentes de producción. Y se apostaban en los caminos o en los cruces de los caminos, porque había muchos viajeros en esa época que iban de una ciudad a otra, y de ese modo comenzaron a prosperar hasta que un día comenzaron a no regresar al feudo, ¿m? Y a instalarse en comunidades de comerciantes, en última instancia. Y estas comunidades o barrios, si les quieren llamar ustedes, fueron llamados burgos y quienes vivían en ellos, los burgueses. Estamos ante las puertas de una nueva, de una nueva edad histórica. ¿M?
Estamos en el umbral de la modernidad. Pero esto va a ser motivo de nuestro próximo encuentro. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.